Hola, les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, tu host, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la nutrición vegana para deportistas. Y para platicar sobre este tema, tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada especial. Ella es Sinaí Morelos. Sinaí estudió nutrición en la UVM y posteriormente hizo una maestría en ciencias de la nutrición. Eh, Después hizo otro máster en nutrición clínica y deportiva vegana y vegetariana en el ICNS, Instituto y Universidad de Murcia. Además de que cuenta con varias certificaciones de nutrición deportiva, entre ellas una por la FC Barca Innovation Hub y otra por Francis Holloway en GSE. Además, una de sus misiones es ayudar a muchas mujeres a transicionar al veganismo. Sinaí es influencer vegana y puedo afirmarles que es una excelente creadora de contenido. Tiene una cuenta increíble en Instagram en donde hay muchísima información de mucho valor para toda estas personas que no comemos carne. Además, tiene un canal de YouTube y es creadora de diversos talleres relacionados a la alimentación a base de plantas. Además de todo esto, su historia es muy particular porque tiene una hija de 7 años que ha sido totalmente vegana desde su concepción. Vivió un embarazo vegano y es apasionada del ejercicio. Sinaí, nuevamente te doy las gracias por haber aceptado la invitación para platicar conmigo aquí en la mesa con la nutrióloga experta. Y me encantaría que por favor comencemos esta charla eh, con la historia. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Cómo fue que te volviste vegana desde hace 16 años? Me parece bien interesante porque lo que comunicas es muy congruente. O sea, es veganismo, pero yo soy vegana y además tengo una hija vegana y además soy deportista vegana. Entonces, esto le da mucha credibilidad a todo tu contenido y me encantaría que nos cuentes incluso de tu proceso cuando estuviste embarazada. Eh, Te dejo el micrófono. Hola, muchas gracias por la invitación, antes que nada. La verdad es que muy contenta de estar por acá compartiendo. Como bien lo mencionas, soy entusiasta de compartir la dieta basada en plantas y no solamente desde la perspectiva teórica, sino complementándolo siempre con la parte pues personal, ¿no? Que yo vivo, pero obviamente sabemos que eso no es ciencia, o sea, lo que vivimos son experiencias, pero es importante respaldarlo con ciencia. Entonces, eso es lo que trato de hacer siempre pues en todos mis espacios, ¿no? Tanto en las redes, en las pláticas, en los talleres, en las entrevistas a las que me invitan. He tenido la fortuna de tener una vida sin carne ya más de la mitad de mi vida. La verdad es que tuve el apoyo de mi mamá desde que yo decidí hacerme totalmente, primero vegetariana, ¿no? A los 14 años decidí dejar la carne por completo por el tema de ética, ¿no? Para mí era como incoherente ser tan pro derechos de animales y por otro lado como comerlos. Me empecé a cuestionar mucho, empecé a investigar mucho, siempre me ha encantado leer, investigar, entonces de forma autodidacta pues en internet, que ya en ese tiempo pues ya había internet, ya teníamos el acceso a la computadora de forma mucho más fácil y empecé a investigar mucho y decidí primero dejar la carne. Entonces mi mamá se preocupó un poco en el tema de, ok, yo te apoyo, pero ahora ¿qué vas a comer, no? O sea, como la pregunta que nos hacemos todas las personas cuando decidimos dar como este paso. Y pues me pidió que buscara alguna nutrióloga o algún nutriólogo que pudiera apoyarnos en ese tema para que ella se quedara más tranquila. Entonces yo hice una búsqueda así súper intensa y no encontré más que una nutrióloga aquí en Cuernavaca, que ella era vegetariana. Su consulta no era exclusivamente vegetariana, pero ella era vegetariana, ¿no? Entonces como que me inspiró confianza, fuimos y lamentablemente tuvimos una muy mala experiencia porque era como estas nutriólogas súper restrictivas, a pesar de que yo en ese tiempo era una niña demasiado delgada, que tendía a tener, no
problemas respecto a mi relación con la comida tal cual, pero sí, sí tenía ahí como algún tema, ¿no? Como a pesar de todo eso, como que ella no lo vio en consulta o no lo quiso ver, no lo sé, y me dio un plan bastante deficiente ahora que lo recuerdo. Pero bueno, mi mamá al final de cuentas se quedó más tranquila porque para ella pues era una profesional, ¿no? Al final de cuentas nosotros pues vamos a consultar profesionales porque ellos y ellas son los que saben. Entonces yo como que no me quedé muy tranquila y me puse a investigar. No había mucha información en ese tiempo y mucho más en español, ¿no? Todo era como en inglés. Y decidí, en ese momento recuerdo que fue como el parteaguas para decidir que yo estudiara nutrición. Dije, no, entonces yo quiero estudiar nutrición para poder ayudar a más personas y de manera indirecta también ayudar a los animales, ¿no? Porque al haber más personas involucradas en la dieta basada en plantas, o en ese momento pues ni siquiera tenía ese nombre, pues va a haber más, pues indirectamente estamos ayudando a los animales. Entonces, en ese momento yo como que no había hecho el clic también con la industria del lácteo, sino nada más con la carne, ¿no? Y más adelante fue que fui investigando más, me fui metiendo más en el tema de activismo y me di cuenta también todo lo que había detrás de la industria de los lácteos y ya decidí dejarlos por completos, adoptar una vida vegana ya en sí con la filosofía, porque anteriormente, aunque trataba de no utilizar productos que tuvieran ingredientes de animales o que fueran probados en animales, pues sí consumía lácteos. Y en la universidad, entonces, pues lo que hice fue empezar a estudiar de forma autodidacta, porque a pesar de que ya, o sea, sabía muchas cosas de nutrición, pues ahí no te dan, no sé si a la fecha siga pasando, pero por lo menos cuando yo estudié no te daban nada de alimentación, ni siquiera vegetariana, ¿no? Entonces me puse a investigar, a estudiar mucho en artículos científicos, me di cuenta que había mucha investigación, sobre todo en Estados Unidos, respecto a enfermedades crónicas, ¿no? Había bastante avance ya en el estudio de la dieta en plantas en enfermedades crónicas, pero no había para población general, mucho menos niños, mucho menos mujeres personas embarazadas, o sea, nada, ¿no? De tema. Entonces me puse a estudiar bastante, me entró interés por la investigación porque mi objetivo era investigar sobre dieta basada en plantas, entré al máster nutrición, ciencias de nutrición. Lamentablemente la verdad es que el ambiente que hay, por lo menos en el instituto donde yo estaba en relación a investigación, no me gustó y preferí como retirarme de la investigación y enfocarme totalmente a crear contenido, a divulgar información científica de forma ya independiente, a dar consultas, a ayudar a las personas, talleres, cursos. Ya tiene aproximadamente como 3 años que estoy haciendo eso ya de lleno. La verdad es que es algo que me ha gustado bastante porque además pues nació mi hija y yo tuve mucho más tiempo, después de eso tuve mucho más tiempo para estar con ella, ¿no? Para modificar mis horarios con base a ella, etcétera. Y bueno, pues durante cuando yo estaba en el máster, en la maestría en ciencias, me embaracé y fue ahí que hasta ese momento yo como que no había investigado de embarazo vegano. O sea, yo me enfocaba a pues personas que quieran hacer la transición o que ya lo lleven. Y en ese momento dije, no, pues ahora lo tengo que hacer, porque al final de cuentas voy con alguien que me quiera, o sea, que me pueda asesorar, y la verdad es que no había nutriólogas que se pudieran decir, bueno, pues puede ser vegana en el embarazo, ¿no? Si todavía estaba tan estigmatizado en general en la población, pues en el embarazo menos. Entonces me puse a estudiar mucho, afortunadamente encontré información, no demasiada, pero es información. También, por ejemplo, en Italia hay información respecto a niños, mujeres, personas embarazadas veganas, y entonces pues empecé a aplicarlo en mí. Empecé a ver o me di cuenta que es posible, totalmente posible llevar una dieta basada en plantas y es muy compatible con el embarazo. Entonces, afortunadamente tuve un embarazo bastante sano. Mi bebé, por cuestiones fisiológicas, mi embarazo fue, digamos que el desenlace fue cesárea, pero fue fisiológico a nivel o sea, con nada que ver con la alimentación. O sea, fue como otro tema totalmente, ¿no? Pero mi bebé nació súper bien, no tuve absolutamente, afortunadamente, ningún problema, ella tampoco, y pues desde entonces obviamente fue lactancia materna exclusiva, 6 meses. Sabemos muy bien que hay también requerimientos muy específicos para la lactancia. Pude llevar una lactancia exitosa
Y después mi bebé pues empezó con la alimentación complementaria y fue cuando antes de eso me puse a estudiar un montón sobre alimentación complementaria, cómo lo podía hacer a base de plantas, etcétera. Y pues con ella fui aplicando toda esa teoría, dándonos cuenta de que pues también es totalmente factible, ¿no? Que los niños y niñas desde pequeñitos puedan llevar una dieta basada en plantas. Obviamente hay recomendaciones, pero también en niños omnívoros hay recomendaciones específicas, ¿no? Porque son los requerimientos son muy específicos en esa edad. Entonces, pues evidentemente llevando la alimentación que lleven, deben de tener estos requerimientos bien cuidados. Y entonces, pues es lo que me ha permitido, como digo, ya después vino mi vida de deportista, que también me hizo meterme más al tema de nutrición deportiva, como que todo se ha ido compaginando con base a cómo se ha ido desarrollando mi vida, ¿no? Entonces, me di cuenta que trabajar pues sí, papás, mamás que van a empezar una alimentación basada en plantas, personas que están cruzando un embarazo y que quieren llevar un embarazo vegano y deportistas. Me encanta trabajar con ellos porque al final de cuentas siento bastante empatía porque son facetas que yo ya viví, ¿no? Que yo ya sé lo que pasa, lo que se siente, cómo se puede desarrollar, cómo se puede llevar. Y pues nada, o sea, ahora estamos aquí, ¿no? Tratando de ayudar a que más personas puedan hacerlo de forma satisfactoria. O sea, literalmente fuiste tú tu propio humano experimental y en ti experimentaste todo lo que leíste y probaste que es posible. Y además, o sea, esto, bueno, no solo es que la Academy of Nutrition and Dietetics lo recomiende, o sea, aquí estamos hablando de que es posible y que se puede llevar una alimentación a base de plantas en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando esté vigilada, esté equilibrada, esté bien diseñada por una nutrióloga especialista. Y bueno, una de esas etapas justamente es el deporte. Tú eres deportista, por ahí lo veo en tus redes sociales. ¿Cómo se llama el deporte que practicas? Yo veo que cargas mucho peso, pero no estoy segura si es CrossFit o es otra cosa. Sí, el año pasado practicaba CrossFit y practiqué también levantamiento de pesas. Al principio de este año tuve una lesión por sobrecarga, o sea, eso fue más un tema de entrenamiento, fue una sobrecarga que tuve y tuve que retirarme un poquito de los dos deportes como para tener una adecuada rehabilitación. Y ahorita estoy como en stand-by de eso, ¿no? Estoy como más en el tema de un poco powerlifting, bodybuilding, pero como a inicio, porque estoy como en esta etapa de recuperación. Pero sí, la verdad es que el tema de las pesas me encanta. Sí, claro, y se ve que lo disfrutas y que es así como tu pasión, como lo es para otras personas el practicar otro deporte. Y bueno, hablemos sobre este tema. Ya está el tema aquí en la mesa. ¿Existe el mito aún de que las personas veganas no pueden ser deportistas de alto rendimiento? O sea, sin embargo, además de toda la ciencia que ya hay detrás, o sea, ya en este 2022 ya hay mucha más información. Eh, y hay documentales como The Game Changers, donde nos muestran casos reales de deportistas de alto rendimiento que llevan una alimentación a base de plantas, o sea, vegetarianismo y veganismo. Entonces, ¿cómo es que se debe construir una dieta vegana para un deportista, Sinaí? Ok, pues en realidad sí, como tú dices, o sea, a pesar de que ya hay como más evidencia, lo que sí yo considero es que, o sea, aún falta que la comunidad científica voltee a ver más hacia los deportistas que una dieta base de plantas y en realidad hagan mucho más estudios para tener información más específica, ¿no? Porque tenemos como lo general, tenemos muchas cosas que funcionan, como la suplementación con creatina, pero hace falta, o sea, siento que hace falta todavía más información como para que pueda, digamos, sí, como para tener este bagaje ya de evidencia y decir, a ver, aquí ya está claramente, ¿no? Porque sí tenemos muchos casos, tenemos evidencia en forma general que nos respalda, pero hay mucha gente que aún está escéptica por esa parte, ¿no? Entonces, como que hace falta que volteen a ver para generar una buena base de cantidad de evidencia. Y generalmente las personas que en redes sociales discuten de que no se puede y tal, son personas que en realidad
ni siquiera tienen como un conocimiento, ya sea bioquímica o de los estudios que hay, o de fisiología, y solamente repiten y repiten lo que vieron en algún lado, ¿no? Hay pocas personas que realmente te lo pueden como un poco argumentar con bases científicas. Y a mí como que siempre me han preguntado, o sea, yo en la maestría que hice de nutrición clínica y dietética, la verdad es que yo la nutrición clínica prefiero derivarla porque no es algo como que yo me haya enfocado tanto, pero la nutrición deportiva, perdón, que fue del máster, pues fue con lo que más me enfoqué, ¿no? Entonces mi tesis fue de suplementación deportiva en personas veganas. Entonces tú tienes que hacer toda una investigación y claro que me di cuenta que ya hay muchísima más información, ¿no? Antes te metías y era como una publicación por ahí con recomendaciones muy generales, pero ahora ya hay mucha información sobre personas omnívoras, personas lacto-vegetarianas y personas con una dieta totalmente plant-based y las diferencias que hay, ¿no? Y se ve como no hay diferencias significativas e incluso algunas veces en algunos parámetros pueden llevar mejores parámetros las personas que tienen una dieta plant-based o en algunas otras pues sí podría llegar a ver como estas diferencias dependiendo del tiempo, dependiendo del diseño del estudio, que también son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, de las recomendaciones que hay que considerar siempre son las mismas que para cualquier deportista. Hay que llevar un correcto aporte de energía, porque algo que pasa con la dieta basada en plantas y que pues es como bien sabido, es que al final de cuentas los alimentos vegetales, uno, son altos en fibra y dos, son bajitos en energía, ¿no? La densidad energética es baja. Entonces, si a un deportista le das una comida 80% cruda y vegana, pues obviamente no va a llegar a esa densidad energética porque va a tener un montón de fibra, la saciedad va a ser muy rápida antes de cubrir con el requerimiento que necesita. Exacto, entonces obviamente hay que buscar estrategias para que sí tengan su correcto aporte de verduras, de legumbres, de todos los grupos, pero que también tengan una correcta disponibilidad energética para sus entrenamientos, priorizar su recuperación para el deporte en general, ¿no? Entonces, busquemos alimentos densos en energía combinados con alimentos que también sean densos en nutrientes. Esa es como la parte principal, o sea, si lo vemos como una pirámide, primero va a estar la energía. Si no hay disponibilidad energética, no va a haber nada de lo demás. Entonces, después de eso, pues ya podríamos irnos a las proteínas, ¿no? Que para algunos deportes, por ejemplo, deportes de fuerza, sobre todo, son sumamente importantes. En deportes de resistencia, por ejemplo, personas que corren maratones, que hacen Ironman, que hacen triatlones, pues la proteína es importante, pero digamos que no es el pilar. Al final de cuentas necesitan más carbohidratos e incluso hay estrategias en las que han disminuido la masa muscular para tener para ser más ágiles. Ojo, no se recomienda. Se han hecho en ambientes muy controlados y son como partes o sea, y conocen como los peligros que puede haber, ¿no? Entonces, la idea es que se tenga el conocimiento y siempre llevarse de preferencia a la mano de nutricionistas deportivos de la cantidad de proteína que requiere dependiendo el entrenamiento, dependiendo la fase del entrenamiento, el tipo de ejercicio, el objetivo que se busque y con base en ello ya ir modificando. Generalmente a los deportistas o a las deportistas no se les recomienda solamente cubrir su proteína con leguminosas. Sería demasiada fibra, demasiado volumen. Sería muy complicado. Súper complicado, porque además, o sea, hay deportistas, hablando de deportistas de alto rendimiento, a veces hacen 2 hasta 3 sesiones al día de entrenamiento. Entonces, tienes que buscar esa manera en la que del entrenamiento uno coma lo suficiente para que haya una buena recuperación, pero que no llegues demasiado, o sea, como demasiado, pues digamos, satisfecho al entrenamiento 2 porque puede tener problemas digestivos o temas de regurgitación o etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar también esos espacios y por eso es importante pues incorporar alimentos que sean ricos en proteína, pero no necesariamente ricos en fibra, ¿no? Aquí entran, por ejemplo, las carnes vegetales, que a veces muchas personas las satanizan, pero la verdad es que en ciertos factores de la población, en ciertas poblaciones van a ser una buena
un buen aporte de proteína y además, pues obviamente hay que buscar, digo, hay de calidades, ¿no? Hay carnes vegetales que de plano, pues sí no te va a aportar algo nutricionalmente hablando, pero hay algunas otras variedades que son mucho más, los alimentos son más naturales, son más de origen natural, ¿no? Como Entonces, el eso seitán, podría por ser ejemplo. la proteína de trigo, exacto. Aquí, bueno, de allá de España, que ya llegó aquí, Eura, es una excelente fuente también. Entonces, o sea, hay muchos productos que se pueden incorporar. ¿Sale más caro? Bueno, es una pregunta, ¿no? A veces preguntamos, ¿sale más caro? Pues en realidad igual una dieta para un deportista nunca es económica. Tienen que comer muchísimo, si comen carne, comen un montón de carne, igual siempre buscan como buena calidad en cuanto a la carne, entonces, pues bueno, nada más tradúcelo a una dieta basada en plantas, ¿no? Y el tema de la proteína en polvo, que también puede ser súper práctica. Deportistas, independientemente del tipo de alimentación que lleven, generalmente consumen proteína en polvo, o sea, eso es como de ley, ¿no? Casi, casi. Y de ahí, pues ya nos vamos de forma como ya más específica. Las grasas, por ejemplo, el cuidado de las grasas, sobre todo en mujeres, atletas, por el tema de la triada, ¿no? Que puede haber este tema de una baja disponibilidad energética y puede repercutir en todo el tema de salud ósea, en el tema del ciclo menstrual, puede presentarse anemia. Entonces hay que checar ya de forma específica también, por ejemplo, temas de otros micronutrientes, ¿no? B12, hierro, los temas que son, los Omegas. nutrientes que son como foco en la dieta basada en plantas, sí. Entonces, como que todo se va personalizando, ya sabemos una dieta basada en plantas, la vitamina B12, pues la suplementación es esencial, independientemente de si seas deportista o si seas niño, o si seas adulto, etcétera, pero es importante, ¿no? Y de ahí todo lo demás vamos personalizándolo con base en preferencias, con base en el estilo de vida. Y esto que mencionas es súper claro, o sea, está más que claro, todos los macronutrientes son importantes porque la construcción de músculo también depende de los carbohidratos, solo que, bueno, en el deporte siempre se enfocan a la proteína, a cubrir la proteína porque pues, los requerimientos aumentan claramente. Y hablando sobre estas estrategias, mencionas que, bueno, se pueden usar las carnes, no carnes, los sustitutos, también las proteínas en polvo. ¿Qué tipo de características debería tener una proteína en polvo para que tú la recomendaras? Porque hay de chícharo, hay de semillas de cáñamo, bueno, están desarrollando una gran novedad de estos productos y que son aptas para personas veganas. Entonces, ¿cuál es esa característica clave que debería tener una proteína en polvo para decir, esta es la buena? Desde mi perspectiva son varias. Y no tienen tanto orden o sea, como voy, que sea que uno más importante que el otro, sino que son parámetros que deberían de cubrir para que podamos tener digamos que la mejor calidad posible, ¿no? La primera es que te guste, porque me he topado con un montón de deportistas y de personas en general igual que son entusiastas tal vez del entrenamiento o que son deportistas recreativos y tal, que me dicen, no, pues es que me tomo tal proteína, la verdad no me gusta, pero sé que me ayuda. Entonces es importante buscar también algo que disfrutemos porque al final de cuentas es algo que vamos a estar tomando casi diario, ¿no? Y puede llegar a ser pesado también a nivel digestivo. Número dos, que sea o una de dos, o sean varias fuentes de proteína mezcladas, o sea una fuente que contenga todos los aminoácidos esenciales, o sea, una proteína completa, ¿no? Proteína completa, hablamos, por ejemplo, de amaranto, quinoa, soya. Una vez me dice un chico, bueno, nos comenta un chico, nosotros mantenemos una línea de una proteína que es a base de amaranto y la elegimos a base de amaranto por dos cosas. Una, porque hay un montón de ofertas de leguminosas y hay mucha gente que incluso aislada le cae mal la leguminosa. Y dos, porque el amaranto es un cereal que tiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, es una proteína completa y tiene
característica de que es mucho más suave a nivel digestivo y también el sabor es mucho más suave, ¿no? Entonces, probamos varias formulaciones y esta fue la que más nos convenció y también haciendo como el research, pues era bastante interesante. Entonces nos dice un chavo una vez, nos dice, oye, pero pues si están vendiendo proteína de amaranto, estás vendiendo básicamente carbohidratos, ¿no? Entonces te vas como a los ingredientes y tiene que especificar que sea aislado. Esto quiere decir que no contiene los carbohidratos, que lo que se hace es que del alimento se saca la proteína y es lo que se está poniendo en el suplemento. Y esto lo menciono porque hay proteínas que no son aisladas. Entonces, también esa característica es importante, ¿no? Buscar que sea proteína aislada para que sepamos que realmente lo que estamos teniendo es proteína. No tiene, y los carbohidratos pues van a variar, obviamente si no es aislado va a tener más cantidad de carbohidratos. Luego, también es importante el tema de que no sea que no tenga muchos ingredientes añadidos, porque mientras más ingredientes, o sea, a veces pensamos así de que, tiene vitaminas, y tiene minerales, y tiene B12, y tiene creatina, y tiene BCA, y tiene un montón de cosas, y superfoods y tal, pero ahí hay dos cosas. Una, entre más cosas tenga, menor es la cantidad de proteína que va a tener tu bote, porque se está añadiendo más polvo de otras cosas. Y número dos, la proteína, cuando la utilizamos, no la estamos buscando como una fuente de vitaminas o de minerales o de creatina o de tal, no la estamos buscando como una fuente de proteína. Lo que nos tenemos que enfocar es que que lo que nos provea sea proteína. Si necesito B12, voy a tomar un suplemento. Una proteína en una toma o en dos tomas no me va a cubrir el requerimiento que necesito de B12. Lo puedo cubrir de forma semanal, me lo ahorro. Además, si tiene proteína, la proteína tiene B12, somos mucho más propensos a que las personas que son propensos a acné puedan tener brotes, ¿no? Por la proteína. Y es por la B12 añadida. Luego, número dos, si tiene creatina, no estamos seguros de la cantidad de creatina que estamos teniendo por escopo, aunque esté revuelta. O sea, en realidad es muy complicado, realmente tener como esta certeza. Sí, exacto. Y no todas las personas necesitan creatina. O sea, la creatina es un suplemento que sí tiene demasiada evidencia científica y de hecho es de mis favoritos, pero no en todas las fases, ni todas las personas, ni todos los deportistas la van a necesitar o les va a ser de beneficio en todas sus fases, ¿no? Entonces, lo mejor es que cuando vas a utilizar, y de verdad, o sea, si va a tener 5 gramos de creatina por porción, que sería más o menos la recomendación estándar, imagínate, si son 30 porciones y le están echando 5 gramos, o sea, por esas 30 porciones, pues ¿cuánto es de proteína al final de cuentas en tu bote, no? Porque también se tiene que agregar la creatina. Entonces, mejor la compro aparte, la tomo periodizada, como la tengo que tomar o como me la recomendaron, y ya me aseguro de que estoy tomando solo proteína, solo creatina, ¿no? Y si necesito vitaminas aparte, me recomienda la vitamina que yo necesite de acuerdo a mis estudios, eso es importante, porque si estoy tomando nada más vitaminas pues esto trae añadido para tal, y así me suma, no, preferimos que le esté consumiendo de los alimentos. Y si hay alguno que esté deficiente, pues bueno, lo vamos a ver con exámenes y vamos a dar un suplemento para eso. Entonces, creo que esto es importante también que tenga una correcta cantidad de leucina, que generalmente va como 1.2, 1.4, pero la verdad es que como que o sea, mientras más, las primeras características son más, o sea, como las más importantes, digamos, porque si buscamos una fuente de proteína completa o varias fuentes mezcladas que nos provean todos estos aminoácidos, entonces per se va a tener una cantidad buena de leucina, ¿no? Y para mí serían como esas lo más importante. No importa tanto el sabor, no importa tanto como en el endulzante que utilicen, porque eso ya va a ser como de preferencias. Claro, hay algunas que utilizan edulcorantes, hay algunas que utilizan solo stevia y así, eso va a variar mucho el sabor, entonces también ya depende mucho. Por eso el punto número uno es que te guste, ¿no? Porque si hay personas que dicen, no, es que la stevia deja el sabor amargo, no, es que no me gustan los edulcorantes, no, es que no me gusta que tenga gomas o demasiadas gomas, entonces ya todo eso se va personalizando con base en las preferencias individuales, pero digamos que para la calidad, pues lo más importante es esto que te menciono. Qué interesantísimo. O sea, aquí está el resumen.
que te guste, que sea proteinizada, que sea a lo mejor una mezcla de varias fuentes de proteína para que contenga todos los aminoácidos necesarios y de preferencia que no contenga otro tipo de añadidos, ¿no? O sea, que esos los puedes tomar aparte, creatina aparte, vitamina B12 aparte, Superfoods, todo eso lo puedes obtener incluso en la alimentación per totalmente. se. Y hablando de suplementación, yo sé que la vitamina D es, y tú también, seguramente todos los nutriólogos lo sabemos, y ya mucha gente con esto del COVID y que nos encerramos y que no nos exponemos al sol, surgió un montón de información acerca de la vitamina D. Que es elemental para que trabaje bien el músculo, para que también, o sea, no tengas lesiones y que además de todo, pues, o sea, estés en buenos niveles que te van a ayudar a muchas otras más funciones del cuerpo. ¿Qué más recomendarías que la gente vigilara? Y si estamos hablando de personas deportistas veganas. Ok, sí, como mencionas, la vitamina D es súper importante y de hecho, o sea, que bueno que le prestaron esa atención porque desde hace mucho tiempo, o sea, incluso antes de la pandemia ya había niveles, prevalencias súper altas de insuficiencia y deficiencia de vitamina D alrededor del mundo, ¿no? Porque al final de cuentas también los trabajos son de oficina, de 9 a 6, sales y ya no hay sol. Entras y apenas está como un poco de sol y vas a las carreras y ni lo tomas, ¿no? Vas a comer y vas al comedor o vas a algún lugar que igual es cerrado. Entonces, las prevalencias son altas desde antes, pero pues obvio aquí entre el tema de que está relacionado con el sistema inmunológico, en el tema de que ahora sí todo el mundo estaba encerrado durante un montón de tiempo, pues surgió como más información justo y muchas personas empezaron a darse cuenta que sí tenían deficiencias severas, ¿no? En general. Eh, y yo siempre los he recomendado como parte del chequeo anual, la B12, la vitamina D, el hierro, para personas que van a una dieta basada en plantas específicamente. En personas omnívoras, pues bueno, probablemente la B12 se cheque cada cierto tiempo, no sé, depende, ya sabes que eso se va según el contexto, ¿no? Se contextualiza totalmente los estudios. Pero bueno, en parte, la vitamina D es súper interesante porque al final de cuentas sí se ha demostrado que una deficiencia, o sea, además de todo lo que ya sabemos a nivel de salud, en deportistas, pues sí puede traer una baja en el rendimiento. Y al traer una baja en el rendimiento, a veces no sabemos porque el hierro se puede comportar igual, ¿no? Entonces tú puedes tener deficiencia de hierro o de B12 y tener una baja en el rendimiento, o tener deficiencia de vitamina D y tener una baja en el rendimiento, y entonces no sé ni por dónde. O a veces son las tres, ¿no? Si tu alimentación no es para nada buena ni una correcta suplementación, pues pueden ser las tres. En el tema de la vitamina D, obviamente esto es importante. Si tienes buenos niveles y te suplementas, no es que vayas a tener mejor rendimiento. Los niveles óptimos te van a ayudar a que tu cuerpo trabaje correctamente. Si tienes una deficiencia y te suplementas para incrementar niveles, obviamente tu rendimiento sí va a mejorar, pero esto es porque como estabas deficiente, tu rendimiento era bajo, no era lo óptimo, lo mejor que podría ser, ¿no? Entonces, o sea, no es que el suplemento como tal mejore el rendimiento, sino si hay deficiencia, el suplemento puede ayudar a que mejore, ¿no? Lo mismo pasa con el hierro, lo mismo pasa con la vitamina B12. A mí me interesa mucho que siempre personas que tienen una dieta basada en plantas tengan su chequeo. Cuando son deportistas, yo creo que es por lo menos cada 6 meses, no cada año, ¿no? Porque ahí sí hay que estar, porque los gastos, o sea, el nivel de estrés al que llevas al cuerpo con el ejercicio es algo que los deportistas de alto rendimiento tienen bien claro que no es sano, ¿no? Entonces, obviamente someten al estrés, al cuerpo, perdón, a niveles de estrés altísimos que incluso les vuelve más susceptibles a ciertas enfermedades. Pero esto lo saben, ¿no? Lo saben lo contraproducente que puede ser llevar a tu cuerpo a entrenar tantas horas al día y llevarlo al límite pues en cada entrenamiento, básicamente. Pero un poco hablando de la revisión, o sea, sí es importante hacerte los análisis, digamos, generales de biometría hemática, química sanguínea, los que puedes ver niveles de glucosa, de lípidos en sangre, porque ahí en niveles de lípidos hemos visto que las personas que tienen una dieta basadas en plantas y que es una dieta, digamos, más natural,
sí tienden a tener niveles de protectora lípidos más cardiovascular, bajitos. ¿no? Exacto, tienden a tener niveles de lípidos más bajitos. Ahí hay que cuidar, obviamente, solamente el HDL, ¿no? Que a veces también suele estar bajito, entonces, pues, bueno, si sale bajito, meter más grasas vegetales a la dieta. Pero también hemos visto que ya personas, o sea, con la gran disponibilidad que hay, que por un lado me da mucho gusto, de alimentos que hacen más fácil la vida de un vegano o una vegana, pero procesados, pues entonces también ya ha empezado a haber un poco varios perfiles de dietas basadas en plantas, ¿no? O sea, ya se ha visto que hay un perfil que es no me gusta tanto ese término, pero así lo llaman en la investigación. Es como el índice que es como saludable y el que es no saludable, ¿no? Que el no saludable pues está como basado en alimentos procesados. Y se ha visto incluso que ya, o sea, hay personas que tienen una dieta basada en plantas que están teniendo niveles altos de triglicéridos, que era algo que antes no se veía. Pero, pues obviamente es siempre recordar que los beneficios que hay de una dieta basada en plantas es de una dieta que sea basada en alimentos naturales. No quiere decir que los procesados no tengan lugar. Hay procesados que son muy buenos, el tofu o cualquier alimento que haya pasado por un proceso ya es un procesado, ¿no? Hasta O sea, el pan, el pan de encuentras... las panaderías es Exacto, procesado. exacto. Entonces, no es satanizar, simplemente es ver la calidad de la mayoría de los alimentos que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Lo mismo es para los deportistas, ¿no? No porque hacen demasiado deporte, es como, ay, voy a comer lo que quiera. Pero la mayoría, no todos, pero la mayoría sabe que la alimentación es combustible para su cuerpo. Entonces, sí se apegan bastante a las recomendaciones de su nutricionista, ¿no? También el nivel de hierro es bastante importante, sobre todo en deportistas de resistencia, ¿no? Porque, pues obviamente, si hay un descenso en los niveles de hierro, va a haber se va a perjudicar un poco el rendimiento. Es muy normal que, por ejemplo, lo que hacen es correr o nadar o andar en bici, se cansen más rápido de lo que regularmente se están cansando. Y esos son signos, ¿no? Síntomas que nos pueden decir, a ver, hay que checar los niveles porque puede que haya alguna deficiencia. Entonces, como sabemos, en los deportistas se puede presentar incluso antes de que haya anemia, porque en la mayoría de las personas se presentan estos signos ya cuando hay anemia, ¿no? Que es fatiga o un cansancio, y ya es cuando nos damos cuenta. Pero en los deportistas se puede presentar antes porque se afecta directamente el rendimiento. Entonces, incluso corriendo, algo que hacen normalmente bien, o sea, no sé, ciertos parámetros, no sé, 5 kilómetros los aguantan tu tiempo, ¿no? Pero ahora hice 5 kilómetros, me cansé demasiado en el kilómetro 3, o sea, y ya no podía y tal, es el signo de que algo no está bien. Y esos signos nos empiezan, o sea, con una historia clínica, con un buen cuestionario, nos dan señales de entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer exámenes, ok, podemos hacer B12, podemos hacer hierro, podemos hacer vitamina D, ¿no? Que son como los básicos. Son como más ahí, exacto. Los básicos de cajón. Y es que ahorita que estás mencionando el hierro, vino a mi mente algo que escuché en un curso de nutrición vegana súper interesante, que decían que los deportistas tienden a tener microlesiones. O sea, vasculares. Entonces, estas lesiones pues, generan pérdidas al final de sangre. Y esto hace que también desciendan los niveles más fácilmente. Entonces es súper importante también vigilarlo. ¿Por qué? Por el impacto que tiene ese deporte, ¿no? O sea, no sé, futbolistas, gente que corre, ¿no? O sea, que tiende a tener estas microlesiones. Sinaí, qué interesante todo lo que me dices. O sea, de verdad eres un libro así enorme que de verdad nos faltarían muchos más episodios para hablar más sobre este tema que es tan amplio. Y te escucho hablar y digo, el día que me vuelva vegana, o sea, tú vas a ser mi nutrióloga. O sea, de verdad, porque proyectas mucha confianza y mucho profesionalismo, que es justamente lo que hace clic, ¿no? Con el paciente o la paciente que te busca. Y pues bueno, nos estamos acercando ya al final de este episodio, así que no quiero que te me vayas a ir sin las 3 preguntas que le hago a todas mis invitadas. Son sorpresa. ¿Estás lista? Ok, lista. Genial. Bueno, la primera es, ¿cuál es el libro que estás leyendo o que leíste y que cambió tu vida por completo y nos quieras recomendar? Ay, esa es una pregunta muy difícil, porque siento que cualquier libro que lees cambia tu vida. O sea, cualquier libro que lees te da como una enseñanza.
y es muy complicado, es una pregunta muy complicada, me gusta mucho leer. Tengo varios libros favoritos, pero el último que leí amo la literatura juvenil, o sea, a pesar de que tengo 32 años, amo la literatura juvenil desde que tenía como 6 años. Es como mi género favorito, pero digo, leo, no de todo, pero sí leo diferentes géneros. Pero ahorita acabo de leer un libro que se llama Solitario, que es de la escritora de Heartstopper, estos cómics de que acaban de hacer una serie y que trata de me gustó mucho porque me identifiqué bastante con la protagonista, que es una protagonista que me recordó como a mi adolescencia, o sea, es una protagonista que es como muy introvertida, o sea, como siempre está como en su mundo, le gusta, es un poco diferente porque a ella no le gusta leer, pero le gustan mucho las películas, le gusta estar sola, no tiene como muchos amigos, entonces en realidad me identifiqué bastante porque yo era así de adolescente, ¿no? Era así como me gusta mucho estar sola, no tenía tantos amigos, pero en realidad no era como que yo fuera muy social porque me gustaba leer, me gustaba estar como siempre muy enfrascada en lo mío y me hizo reflexionar mucho sobre cómo va cambiando la vida. O sea, pues yo de adolescente era así, era súper introvertida, odiaba hablar en público, jamás me hubiera imaginado que yo sería una persona que en algún momento diera conferencias, pláticas, entrevistas. Entonces, eso, más que cambiar mi vida, me hizo reflexionar, ¿no? Me hizo reflexionar sobre cómo cambia la vida a lo largo del tiempo, cómo nosotros tenemos ciertos planes y la vida va cambiando, o sea, en realidad va cambiando y cambia de un día para otro, entonces justo esta parte de aprovechar el momento presente, pero también agradecer por todo lo que hemos vivido, sea bueno o sea malo, todo lo que es bueno te impulsa, lo que es malo Te hace te crecer. ayuda a reflexionar y a crecer, exacto. Genial. Qué lindo esto que nos compartes, porque es cierto, vamos cambiando, vamos evolucionando, aunque la esencia es la misma, ¿no? Y este Sí, libro que totalmente. dice Solitario es de Editorial Planeta, de Alice Ousman. Sí, de Alice Ousman. Ok, lo vamos a poner en la descripción del episodio para que lo puedan encontrar ahí. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu serie favorita o película favorita que quieras compartir con nosotros? Ay, bueno, mis películas, eso va a sonar muy cliché la respuesta. Mis películas favoritas, libros favoritos y películas favoritas son Harry Potter, desde toda la vida, o sea, desde que tenía como 6, 7 años, que leí el primer libro y me enamoré. Mi serie favorita actual es Heartstopper, justamente porque siento que es una serie que a muchas personas les hizo falta o nos hizo falta cuando éramos adolescentes, ¿no? Que vas como preguntándote, cuestionándote, el ver cómo todo va, cosas que yo me cuestionaba desde pequeña, o sea, el tema del feminismo, el tema de los géneros, todo que me había cuestionado desde pequeña, o sea, ver cómo lo tocan de una manera tan natural que entiendo por qué a tantas personas les gusta, la verdad es que yo me tardé en verla, pero cuando la vi me gustó bastante. Yo siempre la estoy recomendando a quienes no la han visto. No la he visto, la voy a ver. ¿Está en Netflix? Sí, está súper bonita. La voy a buscar. Muchas gracias por la recomendación. Y la última, que es la que más me encanta, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito vegano? Evidentemente. Yo creo que los chilaquiles, porque no soy como muy foodie, la verdad, es que, o sea, como disfruto la comida en general, pero no es como que, pero los chilaquiles lo he probado y me lo he hecho, ¿no? En algunos restaurantes por acá veganos, los chilaquiles que son como combinados salsa roja, salsa verde y que además tienen el queso derretido y la crema de nueces,
con frijoles, ay, yo creo que eso sí puede ser mi comida, de mis comidas favoritas. Qué rico, se me antojó y no he probado, Me imaginé. no he probado unos chilaquiles veganos. No los he probado, Es muy así que me rico. voy a dar ese chance, porque ya hay tantas, o sea, estaba viendo de un chef que hace también así, es youtuber y así, y cocina vegano. Y hizo unos huevos estrellados veganos, pero hizo desde la yema, La desde, yema, sí. sí, o sea, lo hizo todo, un arte, un artista. Y Sí, digo, wow, estas cosas están bien locas, o sea, de que sí, jamás de se me hecho, hubiera ocurrido. sí, de hecho, hace poco vimos que también en un restaurante acá, bueno, ahí en la Ciudad de México, postearon que estaban haciendo como la figura como del huevo, que la yema ahí era como de camote y el huevo como de tofu, pero era como un huevo estrellado. Y yo siempre que veo como esas cosas, pues llevo a mi hija, porque mi hija al final pues no ha probado como todo eso y no es que lo quiera probar como tal, pero le da curiosidad, ¿no? Entonces, lo que yo siempre hago, porque eso siempre me preguntan como las mamás, es que ¿cómo le haces? Pues es cualquier cosa que ella observa que no es vegano, pero que yo sé, y es que de todo ya hay sustituto, voy y lo busco. Entonces, por ejemplo, los bombones, ¿no? O sea, con los bombones fue con algo que sí sufrí porque cuando se le antojaron no había aquí, o sea, en las tiendas que yo ubico no había, y ya hasta después fui y ya le compré bombones y entonces fue feliz, ¿no? La gelatina, o sea, afortunadamente tenemos ese chance de que ya tenemos un montón de sustitutos para tantas cosas que ya no sufrimos por eso. Yo me acuerdo que antes, y ver los memes, ¿no? O sea, veganos del 2000 tal, y el pastel era una sandía, porque pues nadie hacía pasteles veganos. Y ahorita ves, y hay unas obras de arte de pasteles veganos que o sea, la verdad es que yo con mi familia cada vez, en los cumpleaños de mi hija pues siempre son veganos y en nuestros cumpleaños pues los pasteles obviamente siempre son veganos y cada año es como, ah, ¿en serio es vegano? O sea, al principio era como, ah, pues está bueno, y, ah, pues está rico, ¿no? Así hace muchos años. Y ahorita ya es como, ¿es vegano en serio? ¿En serio es vegano? Ya sí, no sé ni por qué preguntan porque obviamente ya saben, pero, o sea, sí se ve como cada vez todo va Va cambiando. como cambiando, sí. Va evolucionando y esto me alegra muchísimo porque ya la industria de alimentos ya está prestando atención a este sector de la población. Por eso ya están apostando por tantos productos nuevos, por tantas. O sea, a mí me da gusto porque aunque no soy vegana, creo en que, o sea, el dejar de comer carne ya está, ya estás poniendo un granito de arena, ¿no? Y creo que esto es Totalmente. súper buena noticia y qué padre que haces todo eso y que invitas a gente que no es vegana para que pruebe y se dé cuenta que, o sea, lo vegano no está peleado con lo delicioso, ¿no? Y que hay muchas opciones de todo tipo. Sí, totalmente. Justo ayer pasamos a una tiendita como de conveniencia y vi que, de estas de cadena, y vi que había helado y paletas de hielo veganas, ¿no? Y fue así como que, wow, o sea, ¿quién te iba a imaginar que tú podías ir así a una tiendita y encontrar esto cuando antes tenías que ir hasta la tienda más cara, orgánica y todo para conseguirlo? Entonces, sí va cambiando bastante de forma positiva. Sí, 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 se está viendo ya más y qué bueno que se ve más en México. Bueno, y también aquí es mucho más variado, o sea, Sí. encuentras muchos restaurantes Estrella Michelin que son así veganos completamente y que están deliciosos. Sinaí, de verdad te agradezco enormemente y de todo corazón que hayas aceptado esta invitación. Qué padrísimo hemos estado platicando. Me encantaría que la gente que aún no te conoce te conozca, cómo te pueden encontrar en redes sociales, si quieren una consulta contigo, cómo le hacen, dónde estás en YouTube, en qué otros canales te pueden encontrar. Pues estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, creo que en todos lados. Y me pueden encontrar como Sinaí Morelos, así, tal cual, en todos estoy. Y si quieren consulta, generalmente pueden escribirme por Instagram o pueden escribirme por correo, que igual es sinaimorelos@gmail.com. Perfecto. Y los talleres también hay en Instagram, ¿no? Ahí están. Sí, o en mi página que es igual Sinaí Morelos, www.sinaimorelos.com. Todo es mi nombre para que sea como más fácil.
Ok, súper facilísimo. También das consultas en línea, ¿verdad? Sí. Genial. Pues ya tienen ahí toda la información. Les voy a dejar todo el correo, la página sobre los talleres de Sinaí en la descripción de este episodio. Y bueno, Sinaí, ¿quisieras agregar algo más a esta charla? No, solamente agradecerte mucho por la invitación, agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Espero pues que esta plática haya despertado su curiosidad. Pues tocamos temas muy generales, pero en realidad hay un montón de información al respecto. Entonces, igual si tienen dudas, me pueden escribir ahí por Instagram con toda confianza. Muchas gracias, Sinaí. Fue un placer, de verdad. ¿Para cuándo tu libro? Sale como en un mes. Entonces sí le atiné. Sí, ¡Ay, qué pero emoción! sí. Ya pronto, justo todavía no lo anuncio, no sé cuándo sale el podcast, pero ya lo voy a anunciar en esta semana. O sea que ya está, o sea, ya lo tienes casi listo. Sí, ¡Qué padrísimo! justo lo Yo voy a tengo. estar ahí ya, voy a ser tu lectora y todo. Ahí voy a Muchas estar gracias. pendiente. Y pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta este momento del episodio. Solo me queda decirte que si esta información resuena contigo, por favor lo compartas con alguien más. Y pues bueno, por mi parte es todo. Nos vemos y hasta la próxima.